que les dije, Salmo 32, verso 8 y 9. ¿Sí? Cuando usted lo tenga me dice amén. Ok, gloria a Jesús. Dios les bendiga esta mañana a todos mis seguidores, internautas que están conectándose en este día. Gracias por recibirme en su celular o en su televisor, en su pantalla, laptop. Gracias en esta tarde del Centro de Operaciones de la Iglesia Destiny Español México. Un saludo para todos ustedes desde la ciudad más dulce de la República Mexicana, donde se produce la mejor azúcar de calidad de la República Mexicana. Gracias y un saludo a todos mis hermanos que están allá en la Unión Americana, por todos mis hermanos que están allá en la República Mexicana y para todas las naciones que están escuchándome en esta transmisión. Dios les bendiga grandemente. Si les gusta esta transmisión, denle like, compártala para que muchas almas se alcancen. Pueden seguirme en la página de internet de YouTube, Domingo Valadez Torres, para que usted pueda ver mis predicaciones directamente. Dios bendiga a mis seguidores en la comunidad cristiana Jicotenca, la nube de Dios que nos está siguiendo hasta ahorita. Tenemos ya más de 160 seguidores, gente que está bonita, linda, gente hermosa que me está siguiendo, que aún no es cristiana, pero que están viendo mis predicaciones. Que el Señor les bendiga grandemente a todos ellos, hermanos. Entonces, en esta mañana quiero iniciar y hacer una lectura, hermanos, en el Salmo 32, versos 8 y 9. ¿Ya lo tenemos? Mi hermana lo va a mencionar y usted lo puede abrir ahí y puede escucharlo grandemente en esta hora. Dice la palabra del Señor, y estas palabras las dice Dios. Estas palabras ya no son de David. Hasta el número 7 son palabras de David. Pero del 8 al 9 y al 10 son palabras de Dios. Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre él te fijaré mis ojos. Verso 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Diga conmigo, sin entendimiento. Que han de ser sujetos con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Ok, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, esta es la palabra que vamos a iniciar. Puede sentarse, puede estar en su silla. Dios le bendiga grandemente y vamos a comenzar esta hermosa palabra que hemos traído para usted en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, vamos a ver, hermano, estudiar. Buenos días a todos y Dios les bendiga a todos los que están viéndome a través de esta señal. A todos aquellos que han abierto su Biblia en el verso 8 y 9 del Salmo 32. El título de esta mañana se llama No seas terco como el mulo. ¿Me está entendiendo? No seas terco como el mulo. Dios le estaba diciendo a David que había sido como un mulo, que había sido como una mula. Y Dios usa los animalitos para podernos dar la moraleja de esta enseñanza. La moraleja de la enseñanza que el Señor le va a decir a David. Mulo. ¿Cómo ve? O mula. Hoy vamos a aprender lecciones que la Biblia nos muestra en este pasaje. En estos dos animalitos, pero voy a hablar específicamente del mulo, no del caballo. En otra ocasión les hablo del caballo. En esta ocasión voy a hablarles del mulo. Así que, mis hermanos, escuche bien lo que voy a decir. El mulo en la Biblia significa terquedad. ¿Se da cuenta? Que el Señor le está diciendo a David que era muy terco. Aquí no hay tercos, ¿verdad? Oh, yo sí soy bien terco, hermano, pero una terquedad divina. ¿Verdad, Charo? Una terquedad divina. Porque yo le digo a ella, hazle gorditas a mano. Soy muy terco para eso. Y a muchos de nosotros, hermano, le dice su esposo, haz unas gorditas a mano y usted se sale de la tortillería y trae 5 pesos de tortillas hechas en la tortilla. Y usted es más terca que su esposo. Entonces, la terquedad
La terquedad, hermanos, es un cambio de personalidad, es un cambio de insensatez que nosotros tenemos, y la terquedad, hermano, que nosotros vemos es un problema para con Dios y para con todos los que nos rodean en casa. No nada más es un problema para Dios, es un problema para todos los que estamos en casa. Para todos. Entonces, sí quiero decirte, ¿por qué este salmo se refiere a que no seamos como el mulo? ¿Por qué Dios le dice a David, no seas como el mulo? Yo le voy a decir dos cosas, hermano. Póngame atención. Y aquí, después lo voy a ampliar más grandemente. Lo voy a ampliar más grandemente. ¿Sí? Ok. La mula o el mulo es del cruce híbrido entre un burro y una yegua, o al revés. Y este animalito ni es caballo, ni es burro. Entonces, el Señor le está diciendo a David, ni fuiste fiel conmigo, y fuiste muy rebelde conmigo. Muchos cristianos, hermanos, ni somos cristianos, ni somos del mundo. La primera característica de este animalito es que ni es caballo ni es mulo. Y así muchos de nosotros ni somos cristianos ni somos del mundo. Somos medianitos. La segunda característica de este animal es que el hocico y los dientes y las patas son de caballo. Y todo el cuerpo y todo el pelaje es del asno. Entonces, la cara de la mula, la cara del mulo es de un caballo. Y las patas son de un caballo. ¿Se da cuenta? Entonces muchos de nosotros tenemos la cara de cristianos, pero tenemos el cuerpo del mundo. ¡Auch! ¿Están escuchando? ¿Me están escuchando? David tenía la cara de rey. David tenía la cara de un siervo de Dios. Pero su cuerpo se comportaba como un mulo. Tenía la cara de cristiano, pero hermano, su cuerpo era un cuerpo que deseaba tener el mundo. Y hoy la iglesia está viviendo este momento. La iglesia quiere hacer, hermanos, aparentar en la cara que es cristiano, y en el cuerpo, hermano, aparentar que es del mundo. La tercera característica de este animalito es que es híbrido. No produce fruto de crianza. No produce fruto, hermanos, por el cruce que hay. Dios no permitió el cruce de especies de animales. Cuando un animal se cruza con otro animal, queda estéril y es híbrido. No puede tener familia. Y cuando se embaraza, disculpen la palabra, cuando lo preña, este animalito puede dar una cría, pero se le va a morir en muy breve tiempo. Porque no va a ser fuerte, porque no va a tener la misma fuerza que tienen los animales naturales. Dios no permite, hermanos, el cruce de bestias. La cuarta característica de este animal es que es muy fuerte y tiene mucha resistencia. Este animal es un animal incansable. Se usa en los campos de siembra, se usa en los tiros de arado, se usa en los trabajos más pesados. Es un animal muy resistente al sol, muy resistente al frío. Es un animal con muchas características que puede tener la persona. Nosotros los cristianos, son las características que debería tener David. Y David no tuvo esas características. David fue débil. David fue muy débil. Entonces, en cuanto a la apariencia de la mula, ahora le decía yo a mi esposa, yo me reía el sábado, el viernes que le estaba comentando, le decía yo que el mulo, es terco. Pero la mula es el doble de terco que el mulo. Vamos. ¿Qué le doy a entender, hermano? Que el hombre sí es terco, pero es más terca a la mujer. La mujer es más terca, es doblemente más terca que el hombre. Entonces el Señor está hablando de la terquedad de David. Mulo significa terquedad, significa ser necio, significa ser caprichoso, testarudo,
no razona, porfiria y es tosudo, es contestón y rebelde, no en sus propias razones, no en las razones de los demás, no en las razones de los demás. La palabra terco es una persona difícil de tratar. Yo te voy a decir una cosa, Dios manda a las personas más difíciles para tratar contigo. Dios no te pone personas difíciles para que te alejes de la iglesia, no, Dios te pone las personas más difíciles porque Dios quiere tratar contigo, siempre pone a una persona más difícil cerca de ti para que tú madures. Entonces una persona terca es una persona necia, caprichosa, testaruda, y David tenía esas cualidades. Necio es un adjetivo calificativo negativo que caracteriza a una persona necia, hermanos, y derivado de lo negativo. Es una persona negativa. Aunque tú le digas, mira, vamos a hacer este negocio, no, porque vamos a quebrar. Mira, vamos a poner este negocio, bueno, ya no quieres sacar el negocio, vamos a poner este otro. Y no, porque vamos a fracasar. Y entonces, hermano, nos volvemos necios en todas las cosas que queremos emprender. No queremos ser atrevidos para el éxito. No queremos ser atrevidos, hermano, para el éxito. Entonces, hermano, aquí estamos viendo en el Salmo 39, que inicia con el Salmo 32, dice que no seamos tercos o necios, hermano, en este versículo. Dice, ¿qué nos quiere decir Dios, hermano? Que no seamos como el mulo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué le quería decir a David? Que no fuera como el mulo. Y está hablando de una moraleja. Si usted ve el Salmo y ve el 8 y el 9, Jesucristo está hablando de una moraleja. Que todo aquel que sea como el mulo no va a ser prosperado, ni va a ser bendecido. Es una moraleja. ¿De dónde salió el verso, hermano? Hoy es terca como una mula. Nunca has oído ese refrán. ¿De dónde salió? Ahorita te lo voy a decir de dónde salió. Y usamos esa frase como reconocimiento. Es una frase histórica. ¿Y por qué usan eso, hermano, la terquedad de la mula? ¿Por qué? Porque las mulas son tercas. Los mulos son tercos. No se dejan evangelizar. No se dejan llegar, hermanos. Ahora, yo quiero decirles algo muy especial. Voy a retrasarme un poquito. Cuando decimos que ni es caballo ni es mula, porque ni es cristiano ni es del mundo, entonces podemos ver que está hablando de una terquedad. Nosotros tenemos que ser firmes en nuestra iglesia y no estar yendo a otra iglesia, porque nos volvemos tercos como el mulo. No podemos andar en otra iglesia, hermanos. O somos de Dios o no somos de Dios. Ahí está la bendición. Nosotros tenemos que ser firmes en la palabra, porque el caballo ni es el mulo ni es caballo ni es asno. El asno es obediente. El asno, hermano, cuando termina la faena en el campo, el patrón le suelta el cable y lo suelta, y el patrón va como a 50 metros y ahí va el burro, hermano. Y llega, él ya sabe dónde está la comida, dónde está la basura, llega y se pone cerca de la basura, pero nunca se aleja de nada. El burro es un animal doméstico sencillo, justo. Entonces, cuando nosotros vemos que ni es caballo ni es mula, no podemos reunirnos con otras personas que no son de la iglesia. No podemos ir a otras iglesias por invitaciones. Hay que ser líderes, pero obedeciendo, decía nuestro presidente. Hay que ser funcionarios públicos, pero obedeciendo primero. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser líderes obedeciendo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice esto? Porque David se estaba dejando manosear por el pecado del diablo. Entonces a nosotros los pastores no nos gusta que nos manoseen las ovejas. ¿Me está entendiendo, hermanos? A nosotros no nos gusta. A mí no me gustaría ir a manosear otra oveja de otra iglesia. No hablo de manosear con mis manos, sino de evangelizarla con mi idea, con mi doctrina. Es lo menos que les puedo decir a ustedes. Inviten gente, pero que no sea de otra iglesia. Inviten gente que sea nueva, para que pueda venir a la casa de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dejar de ser mulos
y ser asnitos de obediencia para el Señor, no para mí, para el Señor. Entonces, quiero que sepa esto. Aquí David, en el verso 39 y verso 32, 38, David menciona el texto, pero yo tengo que analizar el contexto que está antes del verso 8. Entonces David es el rey, es él el que está escribiendo y hablando este salmo. Es uno de los salmos, y aquí quiero decirle a usted, quiero decirle a usted esto, hermano. David, los grandes eruditos tenían que él había pecado hacía un año. Había pecado, párate por favor. Había pecado hacía un año, hermanos. Y dicen los eruditos teólogos que David había guardado el pecado en su corazón y nunca se lo había confesado a Dios. Nunca se lo había confesado. Entonces había pecado con Betsabé, adulterando con Betsabé y conspirando con la muerte del esposo de Betsabé. Lo había mandado a asesinar. Entonces tenía pecados múltiples y los guardó en su corazón, y en un año nunca le confesó a Dios. Yo no sé cuántos años tengas tú guardando el pecado de tu vida, pero si tú no confiesas el pecado de tu vida, te va a reventar, te va a secar tus huesos. Te va a secar tus huesos, va a volver va a volver el verdor de tu vida, lo va a volver en sequedad de verano. ¿Sabes cómo es la sequedad de verano? La sequedad de verano, todos los árboles, todas las plantas están secas, porque en verano ha dejado de llover y todo se vuelve seco. Entonces cuando nosotros guardamos un pecado, entonces ese pecado seca nuestros huesos, y además el verdor de nuestra vida se vuelve sequedad de verano. Porque en verano, para esperar al otoño, las hojas de los árboles se caen y se secan. ¿Cuántos años tenemos guardando pecado en nuestra vida? ¿Cuántos años tenemos guardando pecado de pornografía, de sexo, de adulterio, de fornicación, de borrachera, de vicios? ¿Cuánto tiempo tenemos guardando pecado y no nos hemos quitado? Por eso el Señor nos llama que somos como el mulo, porque no somos cristianos ni somos del mundo. Y el Señor le está reclamando a David esto. Entonces nosotros tenemos que hablar algo muy hermoso, y quiero que vean conmigo, hermanos. David está hablando de la cual fue su experiencia en el Salmo 32, del 1 al 11, la dicha del perdón. Este salmo se llama la dicha del perdón. David está experimentando cómo cambió su vida cuando Dios lo perdonó. Cuando él escondía su pecado, lo abrazaba y no se lo decía al Señor. El Señor ya lo sabía, Dios ya lo sabía, lo que había hecho ya lo sabía, pero él estaba esperando que David viniera. El Señor ya sabe qué pecado cometiste y no has venido a decírselo. ¿Sabes una cosa? Muchas veces no tenemos la confianza de decírselo al pastor. No me lo digas a mí, ven al altar y dile al altar, dile aquí en la altar al Señor: Señor, yo he pecado, he adulterado, he tomado, me he drogado, estoy viendo pornografía, estoy viendo otras cosas que no me ilustran. Díselo. El Señor ya lo sabe lo que estás haciendo, y entonces el Señor te va a perdonar. Por eso se llama la dicha del perdón. Cuando nosotros nos enojamos con un hermano, pero yo nunca me enojo, la verdad nunca me enojo. Lo que pasa es que a veces alguien se lastima, se ofende, pero yo siempre voy y pido perdón, aunque yo no haya cometido el pecado. Y la dicha del perdón me llega más pronto a mí que a la persona. ¿Cuántos dicen amén? Este té es un té de menta bien rico, se lo recomiendo. Riquísimo. Elimina la grasa, la obesidad, elimina todo. Es muy hermoso, tómelo en ayunas y caliente. Entonces David experimentó la dicha, hermano. Aquí tenemos que David estaba volviendo a tener gozo de salvación. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, volvemos a tener el gozo de la salvación, porque hemos quitado el pecado que hay en nuestra vida. Después de haber confesado su pecado a Jehová, que cometió el pecado, hermano, de adulterio con Betsabé. ¿Cuántos de ustedes han cometido adulterio y no le han pedido perdón a Dios? ¿Cuántos de ustedes han conspirado? No para matar a una persona, han conspirado para murmurar en contra de los pastores. El volverse rebelde es asesinato. El espíritu de hechicería es igual a rebeldía. Y el pecado de rebeldía, hermanos, es un pecado condenado porque es satánico. La rebeldía es satánica. Entonces, cuando somos tercos, no le pertenecemos a Dios.
¿Por qué no es terco con su esposa para decirle, vente, agarra de la mano, te voy a ir a comprar unos zapatos, vente, vámonos, te voy a comprar unos zapatos? ¿Por qué no somos tercos así? Somos tercos en las cosas que no nos convienen. Somos tercos en las cosas para Dios. Somos tercos, hermano. David sigue enfatizando todo esto. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué dice el Salmo número 1, hermano? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de pecadores. Fíjese bien lo que dice la palabra Salmo número 1 y lo que dio David. Ni en camino de pecadores ha andado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En dónde está la delicia? En la ley de Dios. Y David está escribiendo este salmo porque de día y de noche medita en él. Será como un árbol plantado. ¿Qué está diciendo? Que será siempre un árbol verde. Será siempre un árbol que dé fruto. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, cuando nosotros nos volvemos tercos como David, dejamos de ser prosperados, dejamos de tener bendiciones, dejamos, hermanos, de tener cosas en la casa. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. David se había alejado de Dios. David, lo verdoso de su vida se había vuelto sequedad. Se habían secado sus huesos. Dice el Salmo 51 que leíamos, hermano: mis huesos se han abatido, que tú has abatido. Mi alma se ha secado. Porque hacía un año que David había guardado, no se lo decía a Dios, guardaba el pecado de Betsabé, ya la tenía en su casa. A la esposa de su mejor amigo, al capitán Urias, le quitó su esposa y luego lo mandó a suicidar para quedarse con el amor de su esposa. Y David estaba cayendo, hermano, en la sequedad. David estaba cayendo en la sequedad de su vida. ¿Cuántos de ustedes están cayendo en esta sequedad porque le han fallado a Dios? Están secos, hermano. Ya no tienen el gozo. David decía: no retires el santo gozo de tu espíritu de mí. Vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación. Entonces David enfatiza, hermano, todas estas cosas acerca del perdón. Perdón de Dios. Y esta es la enseñanza, hermano, de las más consoladoras de la vida. Esta es la enseñanza en el Salmo número 32, es la enseñanza del salmo más consolador de toda la Biblia. Cuando nosotros le fallamos a Dios, debemos venir a este salmo. Confesarle es de que Dios perdona nuestras transgresiones, todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, y perdona y borra todos los pecados. Cuando Jesús vino a nuestras vidas, nuestros pecados fueron borrados. Todos nuestros pecados. Pero ya como cristianos, ¿qué tenemos, hermano? Si alguno, dice la palabra, como cristianos, si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, el Hijo suyo. Tenemos un abogado. Cuando le fallamos a Dios, cuando somos cristianos, tenemos un gran abogado que se llama Jesucristo, el alfarero. Pero no lo vamos a ver porque nos sentimos secos y vacíos. Como abogado tenemos a Jesucristo. Ese a Dios, hermano, a quien ofendemos en esencia. Cuando tú pecas, no ofendes a tu esposo, ofendes a Dios. Decía mi hermana Karen con un ejemplo que sacaban, ¿verdad? Acerca de que su prometido la ofendía, y entonces él vino corriendo y le dijo: Karen, perdóname, porque he encontrado una lectura que dice que el que ofende a su suegro será castigado. Y Dios es el papá de ustedes, hermanos. Cuando un hombre ofende a una mujer, ofende a su suegro, ofende a Dios. Y cuando usted ofende a una mujer cometiendo pecado, no está ofendiendo a su mujer, está ofendiendo a Dios. Entonces David está ofendiendo al Señor. David está ofendiendo al Señor, hermanos. Entonces, cuando vemos esto, hermano, que David dice: ¿cuándo llega este momento, hermano, de arrepentirnos? Bueno, ¿cuándo llegó el momento, hermano? Cuando David se arrepintió. Le cuento la historia. Cuando Natán, el profeta de Dios, le dijo el Señor: oye, Natán, ven acá. Y le dijo Natán, se encuentra en 2 de Samuel, hermano, capítulo 12, del 1 al 18. Natán le dijo: ¿qué pasó, mi Señor? Dijo: ves y reprende a mi hijo David, exhórtalo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos,
¿Cuántos de nosotros nos hace falta una persona que nos exhorte? ¿A cuántos de nosotros nos hace falta que nos diga el Señor Domingo, ve si reprende a la hermana fulana de tal y dile esto y esto? Uy, usted se va a enojar y se va a ir de la iglesia. Natán fue a la encomienda que el Señor le hizo y fue a la encomienda a reprender a David, hermano. Y entonces Natán, hermano, le narra la amonestación a David y le empieza a narrar una historia en esa cita, si usted la quiere anotar, acerca del rey rico y del siervo rico. Sí, acerca del rey rico y del siervo rico. Entonces Natán le empieza a decir, oye, me manda David a reprenderte. No se trae mal, hermanos. Alábele porque él vive. Te voy a decir una cosa, cuando alguien se duerme en la iglesia, el diablo le está poniendo los talones en los ojos. Se sube aquí y le pone los talones para que usted no escuche la palabra de Dios. No es que usted tenga sueño. El demonio no quiere que usted escuche la palabra. Entonces le dice Natán, David, el Señor me manda a exhortarte y reprenderte. Y le empieza a decir, había un hombre rico que tenía grandes cantidades de animales. Tenía tantos animales de crías, tenía 6,000 vacas, 6,000 bueyes, 6,000 ovejas, 6,000 yuntas, 6,000 caballos, y era propietario de mucha tierra. Pero tenía un siervo que era pobre. Y ese siervo pobre había criado una oveja, y esa oveja comía en la mesa con ellos. Se acostaba con ellos, era tan grande el amor que tenía esa familia por una pobre oveja. Ese hombre pobre, hermano, jugaba como la oveja y sus hijos jugaban con ella como si fuera de la familia. Corrían con ella y cuando llegaba la noche la metían en su aposento y le echaban ahí cerca de su cama y se dormía con ellos. La querían tanto que se le había vuelto como el amor de su familia. Y una vez llegó, hermanos, un hombre a visitar al hombre rico. Venía cabalgando y venía a prisa y venía a visitarlo. Entonces el rey manda a hacer una comida. El rey rico manda a hacer una comida y sabes una cosa, cuando manda a hacer la comida le dice a sus siervos, vayan por la oveja de mi siervo que está enfrente, mátenlo. Y fueron por la ovejita que tenía aquel hombre pobre, aquel pobre que tenía una sola oveja. Y lloraron tanto los hijos como la esposa y él por la oveja que el rey estaba matando. Y preparó el banquete grandemente para saciar la comida de todos los invitados que venían y la comida del rey. Y entonces David se levanta. ¿Quién es esa persona? Que se enjuicie, que la maten a apedrear. Ahí había entrado ya David, hermanos, el hombre justo y el hombre sabio. Ahí había aparecido ya el hombre justo. Natán, ¿quién es esa persona? Que manden matarla y que la saquen de aquí. Entonces Natán le dijo, tú eres esa persona. Porque tú le has quitado la única esposa que tenía Urias. Y tú tenías miles de esposas que te dejó Saúl. Y tenías 4 concubinas. Y tenías a tu esposa verdadera. Y le fuiste a quitar la única esposa que tenía Urias. Y no obstante con eso mataste. Entonces David, en ese momento, aprendió, hermanos, que estaba mal delante de Dios. Pero ahí resurgió el hombre justo. ¿Por qué no le confiesas el pecado a Dios para que salga la mujer justa? El hombre justo, hermano. El hombre de Dios. El hombre que sirve de Leví. El hombre que sirve, hermano, de maestra, de escuela dominical. La mujer que sabe ser, hermano, líder en oración. La mujer que asiste a la oración. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no has dejado salir a la mujer justa, a la mujer piadosa, al hombre piadoso, hermano, que pueda estar en la iglesia sirviéndole a Dios? ¿Por qué? Porque te has vuelto terco y terca. Y el Señor nos llama en esta hora, no seas como el mulo. Nos llama de esa manera, hermanos, a que no seamos como el mulo. Entonces yo quiero que tú veas, hermano, lo que el Señor le dice, 2 de Samuel, ¿le dije, hermano? 2 de Samuel, capítulo 12. Capítulo 12, voy a ir a la 2 de Samuel, en donde David ya le contesta a Natán, ¿sí? Natán era un predicador bien pobre, hermano. Era un predicador bien pobre, pero bien valiente. Fue y le dijo a David, hermanos, todo lo que estaba diciendo. Verso 5, póngame verso 5. Entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre y dijo Natán, viva Jehová, que el que hizo es digno de muerte, y debe pagar
cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres el que pecaste. Así ha dicho Jehová de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y la mujer de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel, de Judá, y de esto, si fuera poco, te habrían añadido más. ¿Por qué pues tuviste poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo le diste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se faltará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, y de tu misma casa tomaré a tus mujeres delante de tus ojos, y las daré al prójimo, el cual yacerá con sus mujeres y a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto a Israel en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Ahí estaba la palabra ya dicha. Después de un año dice David: pequé contra Jehová. ¿Por qué no le dices en este día: Señor, he pecado contra ti? He pecado contra ti. Has guardado muchas cosas en tu secreto, hermano, y Dios las sabe todas las que has cometido. Entonces, hermano, dice la palabra, por más cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha de nacer ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David, y enfermó gravemente y murió. Hermanos, cuando nosotros pecamos delante de Dios y no confesamos nuestras transgresiones y nuestros pecados, el Señor manda a herir tu casa. El Señor manda a lastimarla. No habrá comida, no habrá sustento, no habrá ganancias. No parará la mano de Jehová contra ti, porque has cometido pecado delante de Él y no lo has confesado. Entonces esta historia nos relata al amor fragante que Dios tiene por nosotros. Aquí surgió el hombre justo, que siempre había sido David delante de Dios. Esto es lo que hace un creyente, hermano, que había cometido un pecado y abrazaba el pecado y había quedado, hermano, callado y se hacía desentendido. Entonces Dios en su misericordia le manda a quien lo reprendiera. ¿Estás esperando que Dios mande a alguien que te reprenda, hermanos, por el pecado que estás cometiendo de adulterio? Te va a ir en serio, te va a ir como en feria. De veras. El Señor va a mandar en tu casa primeramente. El pecado que hayas cometido, hermano, yo te dije hace rato: alcoholismo, drogadicción, borrachera, pornografía, hermanos, viendo otros libros que no son buenos para ti, hechicería, brujería. Le hemos fallado a Dios. Hemos dejado de orar, hemos dejado de ayudar, hemos dejado de leer la Biblia. Hermanos, hemos dejado de evangelizar. Ya no evangelizamos. Dice la palabra que todas las mulas son híbridas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el que no evangeliza es híbrido, no produce frutos. No produce frutos. Y yo quisiera, hermanos, comentar algo muy especial. Cuando alguien no produce frutos, es algo necesario que tenemos que hacer para que usted y yo podamos entenderlo. La Biblia dice que había un hombre que tenía una higuera, y esa higuera, hermano, cuando el hombre vino a verla que tenía fruto, entonces, búsquela por mientras, hermano, no recuerdo la cita, Lucas 13 parece, Lucas 13, entonces el hombre vino a ver la higuera y quiso comer fruto, y vio que la higuera no tenía frutos, y le dijo a su hortalero: córtala y quémala. Córtala y quémala. Hermanos, tenemos que ganar almas para el reino de Dios. Si no estamos ganando almas para el reino de Dios, estamos siendo híbridos para el reino de Dios. Entonces el hortalero dijo: Señor, mi Señor, permita que cabe, permita que yo la abone, permite que yo la cultive, dame un año más, la voy a cultivar, y si el otro año viene, si no da fruto, entonces la cortamos y la quemamos. El hortalero es Jesucristo. El hortalero le está pidiendo a Dios otro año más para ti, para que Dios te perdone y te bendiga, porque no has dado fruto. David tenía un año que no daba fruto. David tenía un año que no daba fruto. Se había apartado de Dios por el pecado que había cometido. Y nosotros a veces, hermanos, nos alejamos de Dios por el pecado que cometemos. Nos alejamos del Señor, y eso contrista, eso lastima. Entonces, el verso 3 del Salmo 32, hermanas, me lo puede poner.
Salmo 3 del verso 32, dice que David cayó mientras cayé. ¿Lo tenemos, hermano? 32, 3. Dice la palabra: mientras callé se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. El verso 3, hermano, dice que mientras él cayó se envejecieron sus huesos. Esto quiere decir que empieza a narrar su condición de pecado. Él empieza a narrar lo que estaba viviendo. Estaba viviendo una experiencia demasiado amarga. Estaba viviendo la peor experiencia que puede sufrir un cristiano. La peor experiencia que puede sentir usted, hermanos, en su vida. Entonces, dicen los eruditos, hermano, en las escrituras, que como David pecó deliberadamente y escondió su pecado, entonces dice, envejecer en hebreo significa, envejecer significa desgastarse. ¿Me entiendes? En hebreo, envejecer significa desgastarse. Entonces el verso 32 diría, mientras cayé, se desgastaron mis huesos. No sé si te has fijado, hermano, que cuando estamos comiendo, estamos viviendo una vida, viene alguien y le dice, oiga, pastor, ¿cómo le hace usted que parece un hombre joven, un hombre de 40 años? Y cuando aquellas personas me ven, son personas que tienen 30 años, 40 años y se ven como de 80. O sea, dieron el viejazo por el pecado. ¿No se da cuenta usted que a veces usted está viviendo una vida normal en la iglesia y de repente usted se avejenta porque se secaron sus huesos por el pecado que está cometiendo? Y usted da el viejazo a los 40 años. Ya a los 40 años tiene todas las dolencias que usted debe de tener, hermano. ¿Por qué? Porque se han secado sus huesos, porque usted no le ha pedido perdón a Dios. Aparentemente, hermanos, aparentemente son personas que son de 40, 30 años y parecen personas de 60 o 70 años, de 90, porque usted ya dio el viejazo, porque usted se ha alejado de Dios. Es desgastante, dice la palabra, cuando callé, desgasté. Cuando yo guardé silencio en mi pecado, comencé a desgastarme. En el ánimo de mudar el rostro, hermano, a Dios, había contristado el Espíritu Santo que estaba en él. Había contristado. Cuando usted peca, usted contrista al Espíritu Santo que está en usted. O sea, el Espíritu Santo que está en usted se vuelve completamente triste, lloroso, quejoso, porque usted no está guardando la santidad para Dios. Entonces él dice gemir todo el día. La palabra gemir era una queja. Todo el día se vivía quejando David, hermano, de su estado físico. Todo el día. Y a veces nosotros nos volvemos en puro gemir. Gemir significa queja. Nos vivimos quejando todo el día. Ahí te hablan, chaval. Y me duele aquí, y me duele acá, y me duele acá, y me duele acá, y me duele más acá. Y así andamos quejándonos todo el día. ¿Por qué? Porque usted se ha secado sus huesos por el pecado. Bueno, ya porque chocó, hermanos. En estos días sufrimos un pequeño accidente y quedó bien morada, quedó bien lastimada, pero aquí estamos. Pidiéndole a Dios, hermano, seguir adelante. Entonces, hermanos, la queja significa que la alabanza se ha vuelto, en lugar de alabar, se ha vuelto queja. Ya no alabamos a Dios. De repente usted va en el carro, y se lo digo por algunas hermanas y hermanas, de repente llega un negocio, hermano, tienen a los intocables, cuando antes ese negocio tenía las canciones cristianas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa en ese hombre? Se han secado sus huesos. Porque en lugar de vivir música cristiana, hermano, tiene a los intocables, a los invasores de Nuevo León. Qué tremendo, hermano, cuando una familia, hermano, pierde el objetivo de la palabra de Dios. O usted va en el carro y de repente su hija pone un canto, hermano, de Vicente Fernández o de Luis Miguel, y usted le dice, ay, mi amor, ¿por qué estás poniendo eso? Ay, mamá, no seas exagerado, no es tanto. Algo cambió en la persona. Algo tiene esa mujer. Algo tiene, hermano. Y de repente se ponen a ver Rosa de Guadalupe, se ponen a ver las novelas de la televisión, hermano. Algo tiene esa mujer porque está viendo las novelas. Ya no está bien delante del Señor. Hay gente, hermano, que ha vivido una vida de pecado terrible, terrible. Y eso es lo que nos aleja de Dios. Tienen una apariencia de 70. Dice la palabra que cuando los hombres están entre 80 y 90 años y aún con toda su fuerza en dolencia, no sé si se ha fijado que a los 70 años, los viejitos, los ancianos, ya me lo llego ahí. Pero todavía me falta. Soy amargoso, un poquito, ¿verdad?
Pero cuando llega el hombre a los 70 años se vuelve como un niño. Usted dice, ay, se vuelve un angelito. No, hermano, se vuelve bien terco. Santo, el poder en Cristo. O la mujer o la mamá a los 70 años se vuelve terca. Le dice, mamá, siéntate tantito, tú no hagas qué hacer. Siéntate ahí en el sofá, mamá. Ahí quédate, tú no hagas. Ah, todavía puedo, ¿qué decir qué? Mamá, siéntate, por favor. No, todavía puedo. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque ha caído en la terquedad ya. Ya no razona. Ya se alejó de Dios. Ya no está con Dios, hermanos. Cuando el cristiano guarda el pecado, lo quiere esconder. El cristiano guarda un pecado y lo quiere esconder, hermanos. No lo confiesa, hermanos, en su vida. Y de repente en su alma, en su cuerpo físico y en su espíritu, el creyente ha perdido la paz y la comunión con Dios. Ya no hay paz, ya no hay comunión con Dios porque se ha empezado a desgastar. ¿Por qué el pecado rompe la comunión con Dios, hermano? ¿Por qué el pecado rompe la comunión con Dios? El Espíritu Santo que mora dentro de usted se contrista. No se le dice, ¡ay Dios! ¡Mándame mi pareja, Señor! Mira, ese es el coro, es el apropiado para mí, para casarme. Hija, pero viene el novio. No le hace, Señor, quítasela. Yo soy el que lo quiero a ese hombre. Y entonces el Señor le hace un capricho, porque a veces el terco se vuelve caprichoso. No son insistentes como la viuda y el juez malo. Aquella viuda insistía, el juez le contestó. No, nos volvemos caprichosos, quieren lo que no es de ellos. Y entonces a los 4 meses que se casan, hermano, vienen los pleitos y los divorcios. ¿Por qué? Porque fuiste caprichosa para casarte. Porque no está en tu corazón, es un capricho lo que tú tienes. Vamos. Aleluya. Se volvió mula. La cristiana se volvió mula. A mí me gusta mucho este mensaje, hermano. Si usted lo sabe, yo me estoy gozando. Me estoy gozando, hermano. Denle un aplauso a Cristo. ¡Gloria a Dios! Y le digo a Dios, Señor, si pequé, si me pasó algo en el accidente porque yo te he fallado, perdóname. Aquí estoy. Además, si quieres, llévame. Si quieres, llévame. Pero me dejó con vida. Yo hubiera muerto ahí, se acaba el ministerio, mis ovejas quedan desamparadas como quien no tiene pastor. Pero Dios no quería que muriera mi esposa y yo. Y ese fue el error que cometió el diablo, no me mató. Y le va a costar muy caro al diablo porque nos vamos a seguir ganando almas. Y vamos a seguir conquistando a las personas, hermano, que nos hace falta en la iglesia. Y vamos a volver a ir a buscar a las personas, hermano, para hablarles que regresen a la iglesia. Le va a costar caro al diablo. Por eso nosotros, hermanos, debemos ser caprichosos, pero para los santos. Para los santos voy a la oración, voy a ir a la oración, voy a orar con mis hermanas, porque la palabra dice que debo estar en unidad con las hermanas, en armonía. Voy a ir a orar. Ahí están los resultados, mi hermano. Un año orando. Ahí está la hermana Regina, la hermana Isabel que han vuelto, el hermano Memo, la hermana Julia. Personas nuevas que han venido, el señor Don Alberto, la señora Sabina, que Dios ha traído. Es Dios que nos está contestando, hermanos. Es Dios que nos está oyendo. Entonces, hermano, ¿por qué se rompe esa comunión? Verso 4. Verso 4 del mismo Salmo dice la palabra del Señor, verso 32. 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Oye lo que está diciendo aquí el Señor. Se agravó tu mano contra mí. El Señor mandó poner la muerte sobre la casa de David. Y entonces, hermano, su verdor de su vida, su verdor de su felicidad, su verdor de su alegría, su verdor, hermano, de su amor, se volvió en sequedad de verano. Yo quisiera que fueras a un campo en verano a ver las siembras cómo están. Están secas. Todo el pastizal está seco. No tiene vida. Y David está diciéndole, Señor, has convertido mi verdor en sequedad. Pero aquí no hay mulas. ¿Cuántos dicen amén? Alábenle porque es Dios, hermano. Dios nos está hablando.
pastor viene enojado. No, hombre, hermano, no vengo enojado, vengo bien feliz. Vengo bien feliz porque esta enseñanza nos va a edificar, esta enseñanza nos va a llevar, nos va a levantar, hermanos, nos va a sacar adelante. Entonces nosotros podemos ver todo esto, hermano, que está hablando a nuestra vida para que podamos entender la palabra. Ahora, en el verso 5, hermano, del Salmo 32, dice: mi pecado te declaré. Hasta ahora, David, hasta ahora vienes a declarar mi pecado. Si hace un año que lo cometiste, hace un año que te fuiste de farra, hace un año que adulteraste, hace un año que mataste a Urias, hasta ahorita te acuerdas. Sí, porque Dios es grande en misericordia. Usted necesita confesar el pecado. Muchos de ustedes dicen: yo no se lo digo al pastor porque lo va a divulgar. Nunca he cometido errores graves, pero dice la palabra que confesemos los pecados los unos a los otros para que seamos perdonados. Pero si no me lo quiere decir a mí, aquí está el altar libre para cualquier día que usted quiera venir a decir al Señor todo lo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho, hermano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dice: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ya después de que había confesado, el Señor perdonó la maldad de su pecado. Confesó y el Señor le perdonó, hermano. Un profeta de Dios que hace esto, hermano, es para ir a reprender y alzar y entender a todos sus seguidores. Verso 36 dice: por esto orará a ti todo santo. Aquí está diciendo la palabra. ¿Por qué David está hablando de un santo si todavía no vivía Jesucristo? Porque dice David que por estas transgresiones tiene que orar cualquier cristiano. Un cristiano es un santo. Y David profetiza, hermano, profetiza. Casi 2500 años profetiza de esta palabra, que dice que todo el que sea santo tendrá que venir a confesar sus pecados a Dios. Todos sus pecados. Y lo siento por algunos jóvenes que son rebeldes con sus papás, que se salen sin autorización de su casa, que se salen cuando ellos quieren. Eso se llama terquedad, se llama mula, porque la santidad de Dios ya no está en tu corazón. Inclusive hay hermanos que no quieren venir a la iglesia, hijos de ustedes. Se han vuelto tercos. El Señor está diciendo que vuelvan a la iglesia para ser perdonados. Y esta palabra usted la tiene que usar. Hermanos, el Señor usa la mula como símbolo de terquedad. Jesucristo lo dice, no lo digo yo. Jesucristo lo habla. Entonces dice la palabra, hermano, que en el verso 6, ¿verdad?, se agravan las situaciones en la vida de David. Verso 32, 7 dice: tú eres mi refugio, me guardas de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio. Entonces, cuando David fue perdonado, cuando David ya fue escuchado, dice la palabra, hermano, que el Señor vino y lo rodeó. Y luego con cánticos, hermano, de alabanza, vino David, hermano, para alegrar. Fíjese cómo le llama. ¿Lo tenemos, hermano? Verso 7. Dice la palabra: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Alabaré. Cuando estamos en pecado, estamos cantando, hermanos, las canciones de Vicente Fernández. Santo, aleluya. Estamos cantando los cánticos de Luis Miguel, de los Intocables. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos hace cantar los cánticos de liberación. Escuche, amigo y amiga que me está viendo, escúcheme. Vamos a ver los versos 38 y 39. Verso 8 dice: te haré entender, aquí la palabra te haré entender, es que te voy a enseñar a ser prudente. Le está diciendo a las mujeres y a los hombres: te voy a enseñar a que seas mujer prudente, por la buena o por la mala. Aquí está diciendo el Señor: te haré entender. Ahora
Señor. Ahora ya está hablando Jehová, no está hablando David. Ahora está hablando el Señor. Porque lo que hiciste fue una total imprudencia, terrible imprudencia. Te voy a enseñar a ser un hombre sabio, que preste atención. Fíjese bien que le dice que preste atención y que ande en mis caminos. Ahora yo le pregunto, ¿qué es por la buena? ¿Me puede decir, hermana, qué es por la buena? Por la obediencia. O sea, cuando Dios te va a bendecir por la buena, es porque tú vas a ser obediente. Porque si haces obediente, Dios no te va a tocar. ¿Y qué es por la mala? Cuando Dios te va a hacer ¿qué? Porque el padre que ama, que dice, disciplina. Y todo padre que no disciplina no ama a su hijo. Entonces el Señor le está diciendo, pero te va a costar. Te voy a hacer entenderte, pero te va a costar. Vas a sufrir. Entonces nosotros también debemos aprender, hermano, en el verso 8, que el Señor nos quiere decir, te voy a hacer entender, aunque te cueste, aunque sufres, yo te voy a hacer entender. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están contentos? Ya se quieren ir. Gloria a Dios. Me falta media hora, hermano, no se apure. Entonces, hermanos, te haré entender. Ahora, fíjese bien la frase que usa después, la frase que dice, como sed te voy a hacer, como sed te voy a hacer entender, aunque a ti no te guste, añadiré por la buena o por la mala. Y entonces ya dijimos que es lo bueno y que es la mala. Vaya que la tiene pesadita la mano Dios, hermano. Dios tiene la mano pesadita. ¿Sí sabe que Dios tiene la mano pesada cuando castiga? Te castiga seguidamente porque no entiendes. Te castiga severamente porque no entiendes. No entendiste la primera, va a la segunda y le sube el volumen. Y no entendiste la segunda, va a la tercera. Y todavía no entiendes y va a la cuarta. Y a la cuarta es para castigo completo, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, todo esto. Es mejor que sea por la buena, hermanos. Porque como quiera, si no es por la buena, va a ser por la mala. Entonces David lo sabía. David lo sabía. Y le dijo a Natán, el hijo que procreaste con Betsabé va a morir. No, que espérate, Natán, mira, no lo hagas, que yo lo amo. Va a morir. Señor, pero mira que yo había hablado con Dios. Va a morir. El fruto de tu pecado va a morir. Cuando salió Natán del palacio, el niño enfermó de gravedad. ¿Qué culpa tenía el niño, hermanos? Si el pecado lo había cometido el padre. Ahora yo te pregunto, ¿qué culpa tienen tus hijos si tú has cometido pecados? ¿Qué culpa tienen tus hijos por los pecados que tú has cometido, hermanos? Ahora, hermanos, Jeremías 6:16, voy a ponerlo, no lo busquen, lo voy a poner la hermana Karen ahí. Jeremías 6:16, Jeremías 6:16. Así dijo Jehová. Fíjese bien, Jeremías trae palabra al pueblo de Israel y Jeremías les habla, les exhorta y les dice en este versículo, hermanos, ¿sí? Les dice, parados en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, les dice David, les dice Jeremías, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaré descanso para vuestra alma. Qué terrible, hermano, qué terrible. Los hombres de Israel les dicen, no andaremos. Desobedientes los hombres. El pueblo de Israel dijo, no andaremos. No queremos. Era contumaz el pueblo de Israel. Eran tercos. Eran mulos. No querían caminar en las sendas antiguas, en los caminos de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos está diciendo el Señor? Párate en los caminos. Párate en los caminos y en las veredas. Párate y pregunta por las sendas antiguas, cuál será el buen camino y andad por él. Y dice, hallaréis descanso en vuestra alma. Y entonces la gente dijo, no andaremos, no queremos andar. Qué terrible, hermano, se habla que había tercos en aquel entonces. Obstinados, cerrados. Hermanos, dice, sobre ti fijaré mis ojos. Luego dice la palabra, hermanos, sobre ti fijaré mis ojos. En el mismo verso que estamos leyendo, verso 8. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí viene una exhortación de parte de Dios para enseñar algo. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos el Señor, hermano? ¿Quién está hablando aquí? Es Dios, no es David.
Entonces hay un cambio de lenguaje. Ahora el que habla es Dios. Un cambio de lenguaje que Dios nos está dando en este día. Y para hablarte de esto, hermano, quiero muy especialmente acerca de un filósofo, Plutarco allá en Grecia, cuando se hizo el Partenón. El Partenón era un palacio hermosísimo, hermano, un palacio hermosísimo de cantera hermosa. Entonces Plutarco era un filósofo que escribió, hermanos, una historia sobre el Partenón, para que nosotros podamos entender lo que es el Partenón y lo que es la historia, hermano, de lo que sabemos que es un hombre terco, que es una mujer terca. Para que podamos entenderlo, hermano, lo podemos ver explicado bien. En la Biblia la terquedad significa necio. Entonces el terco es como el mulo. Entonces dice la historia del Partenón, del mulo, y de ahí sale la palabra, porque eres terco como la mula. Ok, Plutarco reclutó la historia y escribió el cuento. La moraleja quiero que la entiendan. Entonces dice que cuando empezaron a construir el Partenón, hermano, allá en Grecia, el Partenón era una parte simbólica de belleza. Entonces contrataron constructores y contrataron siervos para poder construir aquel edificio tan grande, muy grande, y había que llevar rocas tan grandes y había que llevar mosaicos grandes para arreglar el Partenón. Entonces todos buscaron mulas y mulos, porque era el único animal que resistía el trabajo de fatiga, el trabajo fuerte. Todos los trabajadores y siervos llevaban las mulas y arrastraban los adoquines de rocas gigantes en rodillos de madera y se las jalaban los mulos, pasando por laderas, pasando por terrenos, hasta llevarlas al punto de la construcción. Una mula nunca se rinde, es inagotable su resistencia. Entonces todo el día trajinaban llevando las canteras y rocas, hermano, al Partenón para edificarlo. Los constructores estaban admirados por el trabajo que iba avanzando. En aquel entonces era la maquinaria que usaban para mover todo el tabique. Pero pasó el tiempo, hermanos, y ya para acabar el Partenón empiezan a acabar, y ya hermoso, bonito, quedaban algunos cuantos mulos trabajando. Pero había uno que ya era muy anciano, que era muy viejo. Era un mulo que ya era muy viejo. Y entre todos ellos lo querían mucho y lo amaban tanto de que ese mulo había trabajado desde la fundación del Partenón hasta que se iba a acabar. Entonces cuando vemos, sujeten los niños, hermano, traigas a la vecina, por favor. Cuando vemos que en el Partenón, hermano, lo estaban acabando, entonces todos los constructores hablan con el rey y le dicen, vamos a dejar descansar a este mulo. Ya trabajó mucho, ya no puede ni con sus huesos. Ya el mulo era tan viejo, hermano, que ya no podía con sus huesos. Entonces cuando le dicen los constructores al rey, mira, vamos a jubilarlo, le vamos a dar ya descanso. Ya fue un ejemplo. Y entonces Plutarco escribe, y el mulo fue llevado a una zona de descanso, de retiro, en donde había pastura y un establo. Le pusieron una casa bonita porque era un mulo que había sido símbolo, hermano, para la construcción del Partenón. Y el mulo duró ahí varios días, hermano. Tal parece que el mulo comía muy bien, se alimentaba muy bien, descansaba muy bien. Pero un día el mulo regresó a sus hábitos, se salió del corral y se fue otra vez al Partenón a trabajar. Entonces todos gritaron, ahí viene el mulo. Y los constructores dijeron, es un héroe. Hagámosle una estatua, es un héroe. Y todo el mundo, hermano, empezó a admirarlo y siguió cargando, le echaban poquitas rocas para que él se sintiera todavía útil. Empezaron a echarle poquitas rocas y las llevaba a cargar, las vaciaba y las llevaba. Ya no podía con sus huesos, ya no podía con su alma, ya no podía. Pero él seguía trabajando. Entonces Plutarco, el filósofo, escribe: al burro ni es héroe, ni debemos hacerle una estatua. A los pocos días el burro muere. Y dijo, al burro lo mató la terquedad. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja que nos está dejando esta historia filosófica de Plutarco? Que por ser tercos podemos sufrir y podemos morir. El burro murió, pero no lo mató el trabajo,
fatiga. Lo mató la terquedad del mulo. Y de ahí sale la frase: no seáis terco como la mula. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué le parece la historia? Todavía me falta una hora, hermanos. Entonces, estamos viendo lo que estamos enseñándonos en esta hora, hermano. Ahora, cuando vemos esto, qué terrible, hermano, que los hombres, todavía lo tenemos, ¿no? Sí, todavía que los hombres, hermano, en el verso, que los hombres que Jeremías habla, ¿sí? Jeremías le estaba diciendo, caminen en las sendas antiguas para que hayan descanso. Les estaba diciendo Jeremías que volvieran a los caminos de Dios. Ellos le dijeron: no queremos. No queremos. Eran tercos, los hebreos eran tercos, pero se la cuento el otro domingo en la segunda parte de este mensaje. Eran muy tercos. Entonces, aquí vemos, hermano, cómo podemos ver por qué el Señor nos compara como un mulo. Porque con este animal, el mulo tiene rasgos adjetivos negativos con los que nos compara. A veces nosotros tenemos cosas muy negativas en nuestra vida que no nos hemos quitado. El mulo tiene una característica de fuerza y de resistencia extraordinaria. Soporta grandes cantidades de calor, grandes cantidades de presión, grandes cantidades de resistencia, porque es un animal híbrido muy fuerte. El mulo, hermano, tiene defectos. Por lo general son híbridos, estériles y tercos. No está en la línea de Dios, porque se estableció que no debe haber cruces de animales. ¿Sí? No está en la línea de Dios. Si ustedes fijan, no dice en el arca se subió el mulo o se subió una mula. En el arca no se sube, porque no está en la existencia de Dios. Entonces también, cuando una gente en la iglesia es terca, caprichosa, hermano, contumaz, tóxica, no sube al arca de Dios. No sube al arca del Señor. La metáfora que Dios está usando, Dios quiere que usted y yo, hermanos, demos frutos. Que usted y yo demos frutos y que no seamos estériles como el mulo o como la higuera que no tenía fruto. Hay tierra que no da fruto. Todos los cristianos tenemos que dar fruto, hermanos. La comparación de Dios que hace con nosotros con el mulo es una referencia en la Biblia de terquedad. De terquedad, hermanos. Dejemos de ser tercos con el Señor. Caprichosos. El que es caprichoso, hermano, rebasa la insistencia. El que es caprichoso, sí es caprichoso. Es una mujer terca o un hombre terco. Y si mi niño: papá, ¿qué te vamos a hacer el día de tu cumpleaños? Háganme un pastel, nada más, un pastel tengo. Como el que hacía la hermana Yolanda, riquísimo, hermano. Me fascina ese sabor de ese pastel. No de Walmart, no de ECB, no. Quiero un pastel casero. No me traigan de Aurelana, no. Allá con la hija de la hermana Yolanda, ahí me lo puedes mandar a hacer. No, de veras, hermano. De veras. Entonces, hermano, quiero eso. ¿Qué le parece, hermano? Entonces, lo que nosotros queremos en esta parte de la Biblia es que nosotros debemos empezar a cambiar. ¿Qué es una persona terca y qué es un hombre terco? Es una persona que se mantiene inamovible de sus razones, con una actitud negativa, aparenta seguridad en sí misma, pero se está equivocada, aunque le hagan ver razones prudentes, con sucesos sabios, permanece, hermanos, con su actitud cerrada, con su actitud terca, y decimos, ay, qué terco es esta mujer. Qué terco es esta mujer. Cuando nosotros vemos, hermanos, muchas veces que nuestros hijos dicen: papá, no se ve la antena, no se ve la televisión, súbete a mover la antena. Antes así se hacía, y se subían a la casa a mover la antena para que hubiera señal. Y entonces le dice el abuelito: ay, hijito, yo voy a subirme. No, papá, ¿cómo te vas a subir tú? Yo me voy a subir, hijo, yo puedo. Todavía no me hagas un inútil.
Y entonces en la subida de la escalera le da un infarto y se muere. ¿Por qué se murió? Por terco. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Dejar de ser tercos? Debemos dejar de ser tercos esta mañana, ya no andar en el pecado. Deje de ser terca y terco, porque Dios le va a castigar. Dios le va a ajustar las cuentas a usted y va a volver su verdor en sequedad. ¿Le parece justo lo que haga Dios? Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de todo, hermano. Ya voy a acabar, hermano, no se apure. Otro día, hermano, se presenta a trabajar uno de los constructores acerca de la corona de olivos. Trae una corona para ponerle al mulo, ¿verdad? A ese mulo que representa la terquedad. Se presentan los constructores y traían una corona de olivo para ponérsela al burro y realmente, hermanos, hacerle un homenaje. Le decían que era un él. Realmente, hermano, el mulo del Partenón, así se le llama, el mulo del Partenón era terco. A ver, diga conmigo, el mulo del Partenón. El mulo del Partenón Era terco. era terco. Plutarco lo escribe y lo dice: no seas terco como el mulo. Fue un esclavo de su terquedad. ¿Cuántos de nosotros nos volvemos esclavos de la terquedad? Muchos de ustedes se quieren ir de aquí porque no hay trabajo. Están siendo esclavos de la terquedad, de la economía que está pasando. Si aquí nacimos y Dios nos hizo felices, aquí nos va a bendecir. ¿Qué es necesario que tengas que ir al otro lado? ¿A Estados Unidos? ¿Es necesario que tengas que ir a Monterrey o a Matamoros? ¿Qué es lo que te va a matar tu terquedad? La tierra donde nacimos es una tierra de bendición. Es una tierra donde abunda el pan de Jehová. ¿Por qué quieres traicionar a tu pueblo? ¿Por qué quieres traicionar, hermano, lo que Dios te ha bendecido aquí en esta tierra? A llevar a tu familia a subir lejos. Si Dios quitó, Dios va a dar. Sea el nombre de Jehová alabado. Job dijo: desnudo vine y desnudo voy. Jehová quitó, Jehová me dio. Lo que lo quería sacar de Egipto es la terquedad. Eso es lo que te has vuelto en un hombre terco, en una mujer terca. Tanto trabajo que hay para evangelizar, hermano. ¿Cuántas colonias no se han evangelizado? ¿Cuántas familias de la San Juan no están evangelizadas? ¿Cuántas colonias de la curva de la 1 de Mayo, de la Castro, hermano, de la Independencia, de la Industrial? ¿Cuántas familias faltan para evangelizar y no quieres salir porque eres terco? ¿Cuántas familias faltan, hermanos? El burro jamás entendió que ya no podía trabajar como cuando era joven, porque por más que quisieron decirle que se fuera a descansar, que ya no trabajara, no quiso entender por su terquedad, su necedad, su caprichosidad, su rebeldía, su contumaz, lo llevaron al colapso de la muerte. Quedó como una anécdota, como un refrán más de la terquedad. No seas terco como el mulo. Y diga conmigo: como el mulo de Plutarco. No los oí. Por eso cuando yo les dije: vamos a cantar: en el arca de Noé todos caben, tú también. En el arca de Noé todos caben, tú también. Vamos a ver cómo le hace el burro. No, no y no. Vine a orar, hermana, no puedo. Va a leer la Biblia, hermana, no puedo. Me ayuda a dirigir, no puedo. Me ayuda a predicar, no puedo. Me ayuda a hacer el aseo, menos. Hablando del aseo, hermanos, necesito quien haga el aseo esta semana. Necesitamos hacer el aseo. Usted, hermana, sí, Dios les bendiga. Nomás el miércoles y preparar para el domingo. Hacer el aseo el miércoles y el domingo. Una semana, ayúdenme, hermanos, de veras, para que sigamos
trabajando y ahorrando ese pequeño dinerito. Ya no hay ofrendas como había más antes, hay muy poquitas. Tenemos que pagar la luz, pagar el aseo, comprar. Mire, ya tengo que traer agua de la casa porque no tenemos ni para comprar una charola de 24 botellas. Nosotros tenemos que trabajar, hermano, tenemos que disfrutar la iglesia y vivir la iglesia. Así que debemos arreglarla. Dicen que los viejitos de los 70 años, hermano, se vuelven como los niños, unos angelitos. Se vuelven unos angelitos, pero cuando están dormidos, porque cuando están despiertos, hermano, se vuelven terquísimos. Tercos, hermano. Como una mula. Obstinados, caprichosos, ¿sí? Cerrados, necios. Que no podemos poder entender, hermano, que ya no somos lo mismo. Que no podemos entender, hermano, los hombres adultos y mujeres, que ya no tenemos las mismas fuerzas. O tú, hermana, que no podemos entender que ya no tenemos 18 años, que ya tenemos 40, 50 años, que debemos guardarnos para Dios. Ah, pero todavía se creen 18 años y se vuelven en pecado. Arrepiéntete, dice el Señor. No seáis como el mundo. No le hablé del caballo, en otra predicación no hablo del caballo. Nada más escogí este pobre animalito, hermano, que refiere la Biblia como que no seamos como el mundo. Hermanos, quiero orar por ustedes, amigos que me están viendo a través de la transmisión. Dios les bendiga en esta tarde desde el Centro de Operaciones de la Iglesia de en Español. Denle like si les gustó, comparta este video. Síganme a través del canal de YouTube Domingo Valadez Torres, para toda la comunidad Unión Americana y la República Mexicana, y para todos los países de habla hispana. Muchas gracias a todos los pastores que yo estudio, a todos los pastores que veo, a todos los pastores que me documento. Dios les bendiga a todos ellos, a los pastores de Colombia, de Bolivia, del Perú, de Estados Unidos, a todos los pastores que veo a través de sus comentarios, de sus redes. Muchas gracias a todos ustedes por ayudarnos en este ministerio. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Déjenme hacer la oración de confesión. No se paren, hermano. Diga conmigo, querida hermana, arrepiéntete de su pecado y vaya a confesárselo a Dios. Diga conmigo: Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como único y Señor y Salvador de mi vida. Confieso con mi boca para salvación y creo en mi corazón para justicia. Padre, he sido terco o terca. Quiero que me perdones mi terquedad y quiero confesar mi pecado delante de ti, porque se han envejecido mis huesos. Mi verdor se ha transformado en sequedad de verano, Señor. Retira, Padre Santo, Señor, este juicio, este castigo, y vuélveme el gozo de mi salvación para que yo venga a cantar cánticos de liberación a la iglesia. Padre, gracias te doy, Padre Santo. Amiga y amiga, si has hecho tu oración, tu nombre está escrito con letras de oro en el libro de la vida. Así que en esta hora yo te bendigo en el nombre de Jesús para que tu vida siga prosperando y que salgas de esa terquedad, de tu insistencia por divorciarte, de tu insistencia por volverte a casar, de tu insistencia por tener más carros, por tu insistencia por ser caprichoso, caprichosa, Señor. Perdóname, Señor, mi Dios, Padre Santo, en esta hora. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos hasta la próxima. Un saludo y un abrazo. Queridos hermanos, nos ponemos de pie para ser despedidos.